Damos comienzo al curso de Filosofía del Arte. Es decir, estamos aquí ya saliendo, preparando un vuelo por uno de los temas más sorprendentes y más curiosos de eso que llamamos existir, ¿no? De la realidad o del ser, ¿no? Y es el hecho de que existe la belleza, ¿no? Es decir, no será tanto el desafío de este curso, no será tanto intentar buscar bellezas, digamos, entendidas como encarnación de arquetipos o de cumplimiento de ideales, sino reflexionar, temblar ante el hecho de que exista eso. Es decir, por eso habréis visto que el moto, ¿no? El lema de este nuevo curso es la belleza del hecho mismo de la belleza. Es decir, hacía falta esto, hacía falta que ocurra esta tensión estética en eso que llamamos o lo que se nos presenta como experiencia, lo que se proyecta ahí en la pantalla de nuestra consciencia y entendiendo como experiencia todo ese abanico gigantesco de impactos, los impactos ópticos o digamos imaginativos, los impactos acústicos, los impactos sonoríficos, las sensaciones de todo tipo. Es decir, es el mundo, haciendo una pequeña referencia a Schopenhauer, el mundo como representación, como obra de teatro, como cosa que se presenta ahí, la dichosa objetividad, eso que se presenta ante un sujeto maya, ese concepto de la India antigua, ese concepto védico, respecto del cual algunas tradiciones religiosas y místicas habrían tomado una postura de sospecha, incluso de demonización. Habría que trascender, habría que liberarse de Maya. Pero ¿cómo se hace esto? Esto que tenemos delante, ¿es un sueño? Si es un sueño, lo fascinante no es tanto cómo, en este momento, en este curso, no va a ser tanto un curso de soteriología o de mística o de trascendencia, sino un curso que pretende meter el foco casi en las estructuras mismas, si podemos, lo intentaremos, en las estructuras mismas del armazón mismo de lo que se presenta, de la obra de arte de la realidad, de Maya, del sueño de la vida. Pero claro, ahí dentro es lo curioso y por eso es un curso de filosofía del arte, pero claro, ocurre dentro de la llamada realidad que parecería que está llamado el ser humano a coadyuvar en la potencia magnético-estética, podríamos decir, la potencia de la experiencia. Es decir, un pintor lo que va a hacer es aquietar, meter en un cuadro, va a querer, digamos, crear como una especie de agujero blanco del universo, podríamos decir, en vez de negro, blanco del universo, va a querer como que en ese punto estalle, haya un estallido de hechizo, sea un hechizo por la belleza arquetípica, sea un hechizo por la ruptura de la belleza arquetípica, sea por lo que sea, pero en cualquier caso ocurre que los supuestos participantes, o sea, los seres humanos, que hay donde se sostiene que estamos aquí hechizados en la apariencia, ¿no? En el mundo que se presenta de las experiencias, pues ocurre que muchos de ellos están llamados, se sienten llamados, necesitan levantar la potencia de eso. Si es acústica, también la experiencia, lo que llamamos mundo, la representación de la que hablaba Schopenhauer, el Maya o lo que queráis,
o lo objetivo o lo empírico, si queremos ir en la línea más empiricista, cientista o como queráis, esa cosa que se presenta, eso tiene también, se presenta en forma de sonido, y el músico lo que hace es fabrica, crea como una especie de estructura de ideas a seguir para reproducir un cosmos alternativo de sonido con el que se interactúa. Es decir, que si ese cosmos acústico, pensemos en la Pasión según San Mateo de Bach, por ejemplo, esa cosa tiene unas instrucciones para reproducir sonido artificial todas las veces, infinitas veces que se quiera. Eso se pone en contacto con el ser humano, en principio, y ocurre la experiencia del arte. Entonces, como habréis visto en la presentación que hago del curso en mi propio blog, considero para mí personalmente la experiencia la exposición personal a los frutos del arte humano han sido experiencias tan radicales como han sido las experiencias digamos, de exposición ante la naturaleza salvaje, o incluso las experiencias de exponerme o percibir ese misterio que llamamos el ser humano, es decir, la interacción con los seres humanos, que también es una gran experiencia. Por lo tanto, lo que sí quiero decir es que hay ahí algo grandioso, pero que cada uno piense en lo que le ha movilizado. No vamos a entrar aquí o no demasiado, o vamos a intentar no entrar en temas del canon, que es el arte bueno, el malo, lo vulgar, lo elevado, pero es raro que un ser humano, no creo que haya ningún ser humano que no haya sido conmovido con una determinada canción, una música, una lectura, una imagen, sea de lo que sea, ya entraremos. Por tanto, estamos ante algo que ocurre, es decir, estamos ante uno de los elementos fundamentales del existir, del existir humano. También ocurre que el ser humano hace eso, y cuando hace eso, por mi experiencia personal como escritor, porque no he tenido otra, ya me hubiera gustado, ¿no? Quizá pintar vamos, como escritor, las obras que he escrito, la experiencia de crear, de que a través de mí pasen mundos, casi como un espectáculo indefinible, indescriptible. Ahí se sienten cosas, alguno ha escrito, ha participado en el proceso creativo, ahí se sienten cosas que son de otro mundo. Y eso es lo que vamos a intentar ver aquí en este curso. ¿Que son de qué mundo? ¿De dónde? ¿Dónde conecta? ¿Dónde están, con qué están conectadas las manantiales de la creatividad? Cuando pasan esos personajes, cuando estás escribiendo una novela o lo que sea, esos personajes que ya no eres ni tú, que pasan a través de ti, como si fueras una especie de canal, hay algo especial. Y también hay algo, digamos, de conexión con lo que creo que se puede definir como la esencia, como el corazón real, la palpitación real del ser, ¿no? Al fin y al cabo, aquí están ocurriendo cosas, están brotando realidades, se nos presentan realidades, y hay una sospecha en la que yo participo, una sospecha de que aquí lo que se nos presenta como vida, lo que se vive, es obra de arte. Y es obra de arte a la que estamos lanzados, digamos que somos, si fuera una pintura, pues somos una especie de borbotones organizados, pero borbotones de óleos, pero que a su vez pintan. Es pintura que puede pintar dentro del propio óleo, ¿no? Entonces, por eso reflexionaremos también sobre, habrá una conexión entre los fenómenos artísticos, los fenómenos metafísicos, es decir, la sospecha de que el mundo está creado, la realidad está creada,
el universo está creado. Bueno, ya entraremos en esto. No es que esté creado el universo tal y como lo describe la física o lo va describiendo la cosmología, no, sino que está creado el poder irlo definiendo. Bueno, aquí pasa algo que tiene que ver con el elemento artístico y por otra parte hay también, vamos a intentar ver las conexiones entre los planos éticos de la existencia y los planos estéticos. Yo tengo la sensación, ya la he publicado, ya la he comentado con muchos, la sensación de que hay una conexión entre las opciones éticas que vamos tomando, entre la tensión ética, la ilusión ética también, o el esfuerzo ético. Tengo la sensación de que tiene efectos estéticos e incluso el propio trabajo sobre nuestras emociones, sobre nuestra mente, se extrapola, afecta, simplificando, una determinada higiene mental y emocional puede tener un efecto directo sobre el color del cielo tal y como se percibe. Será un azul diferente, el azul que mira el ser humano que está intoxicado por el odio, por ejemplo, el rencor o el miedo, etc. Verá un mundo diferente, incluso se configura un mundo diferente. E incluso no solo eso, que sería casi como un filtro, ¿no? Podríamos hablar algo así como de filtros o lentes que están más o menos sucias o afeadas, ¿no? O mentes afeantes, más que afeadas, afeantes, ¿no? La mirada afeante de lo real. No solo eso, sino que también tengo la sensación de que lo que se nos va presentando, el acontecimiento, es decir, las páginas que vamos pasando de la obra, de la obra literaria, vamos ahora a la literatura, los párrafos que no están escritos, se van escribiendo, pero se van escribiendo no lo que va ocurriendo, lo que va a ocurrir, lo sucesivo, según nos vamos moviendo aquí, no tiene una lógica causal, mecanicista, ni siquiera hay un destino, a mi juicio, sino que se va presentando según las opciones éticas que vamos asumiendo, ¿no? Por lo tanto, ética y estética va a ser lo mismo. Bueno, ahora voy a hacer la presentación del programa, o sea que hoy va a ser un día, un arranque, digamos, exigente, ¿no? Voy a presentar mucho material. Lo que quiero decir es que, por supuesto, que hará una referencia a la vía de la belleza, tal y como la presenta Platón en el simposium, en el banquete, y intentaré, por tanto, hacer a lo largo de estas 30 conferencias, que son muchísimas, intentaré extender, digamos, conectar el misterio de la belleza, el misterio del arte. Vamos a ver si hay una conexión también entre estos dos conceptos, pero los intentaré conectar todo eso, de la creatividad, de la belleza, lo intentaré conectar con muchos planos de lo pensable, ¿no? Planos físicos, metafísicos, sociológicos, incluso psicológicos, ¿no? Y finalmente, pues intentaremos, bueno, como veis en la última conferencia, intentaré presentar algunas tesis personales y es la idea básicamente de una idea a la que le he puesto el nombre de los pinceles metafísicos, ¿no? Esa sospecha, esa sensación de que tenemos una serie de pinceles disponibles con lo que se va configurando la gran obra de arte de la vida, y no solo eso, sino que tengo la sensación también de que eso que son los otros seres humanos con los que mantenemos vínculos, y al fin y al cabo la mayor parte del tiempo habitan en nuestra mente. Los encuentros físicos con nuestros seres, con las personas que nos rodean,
son cuantitativamente, la duración de esos encuentros es cuantitativamente inferior que la duración de esos seres en nuestra propia mente. Y claro, yo creo que habría que estar atento de qué se hace ahí con ellos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento estético que hacemos con esos seres en como llamaríamos, en los océanos de nuestra propia mente? Y ahí una cierta atención podría ser también que hubiera un desafío estético. ¿Cómo los pintamos? ¿Qué opciones tomamos? ¿Qué cuadro hay pintado en nuestra mente, ¿no? Y eso es quizá una de las ultimísimas reflexiones que haré dentro de 30 lunes, o sea que tenemos un montón de cosas por delante. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentar los distintos temas a los que vamos a irnos asomando. Recordaros también, como siempre, que tenéis disponible la bibliografía a la carta, es decir, que habrá muchas personas, muchos alumnos que les apetezca ir por un camino concreto, en paralelo al camino un vuelo paralelo, y muchos lo hacéis. Pero bueno, pues que sepáis que ahí estoy disponible a través del correo electrónico y os voy atendiendo lo que pueda y por supuesto todas las preguntas que tengáis y todo lo que necesitéis, ¿no? Que yo pueda, por supuesto. Que más o menos, como mucho, puedo estar tardando 2 días o así, ¿no? Y, bueno, ¿estáis preparados? Bueno, lo tenéis publicado el programa, pero vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, por tanto, la próxima... bueno, no os he dicho, que debería haberlo dicho en la introducción, que claro, tenemos que hablar del artista, nos encontraremos al tema de la creatividad. ¿Existe? ¿Es creatividad o es simple técnica? Arte, artesanía, libertad. ¿Hay libertad? ¿Un artista es libre? Probablemente no, pero desde luego cuando es honesto se conecta con cosas, creo yo, donde están las fuentes de la libertad, ¿no? Podríamos decir. Donde es otra cosa más que ser humano, ¿no? Bueno, entonces la siguiente conferencia vamos a visitar un lugar del tiempo y del espacio que yo creo que no hemos visitado, por lo menos en las conferencias online. Ya la visitamos, los que me seguís hace años ya lo visitamos en otros foros. Y es el tema del Antiguo Egipto, siempre fascinante. Algo tocamos con el Corpus Hermeticum y todas estas cosas. Ahí lo que voy a basarme en una obra de Jeremy Neidler, cuyo nombre es El Templo del Cosmos, lo tenéis en el programa, en la página. Entonces, lo que me interesa ahí, bueno, por supuesto, sentir la vibración estética en la que parece que vivía esa civilización, y lo vamos a hacer de la mano de esta obra, que a mí, yo no soy un experto en absoluto en el Antiguo Egipto, ni experto ni menos que un experto, por lo tanto soy simplemente un lector de algunas cosas. Pero bueno, a mí Jeremy Neidler me gustó, no tengo capacidad crítica para ir mucho más allá, pero lo que me interesa es la posibilidad de sumergirse en la bóveda, en las estructuras físicas y metafísicas en las que vivía un egipcio en aquella época, ¿no? En el Antiguo Egipto. Y por tanto, y cómo concebía, cómo, digamos, miraba el paisaje. Bueno, Jeremy Neidler habla de una especie de lluvia metafísica, ¿no? Cayendo sobre el Nilo, cayendo sobre el desierto. En realidad, esto va a ser una oportunidad para ver, creo, que una civilización es una vibración, es un hechizo colectivo. Sí, es esa lluvia metafísica, es una composición, es una
divinización o no y estructuración de determinados impactos, el desierto, el sol. No es lo mismo mirar al sol desde las concepciones fisicistas, geométricas, actuales, matematicistas, materialistas, atomistas, no sé cómo llamarlo, cuántico, que mirarlo como un ser consciente, como un Dios. No es lo mismo. Entonces, servirá para eso, para mostrar mostrar lo que significa la creación colectiva, así lo he llamado, de una civilización. Una civilización, al fin y al cabo, es una obra de arte. Recuerdo a Chantal Maillard, la poeta y filósofa española, que también citaré en otra conferencia, hablando en Adiós a la India, que toda civilización es un ritmo, tiene algo. Pues es un ritmo, es un color, es una tensión física y metafísica. Bueno, con este libro de Jeremy Neidler espero que podamos entrar y sentir lo que se siente siendo lo que se sentía en el Antiguo Egipto. Y por tanto, eso que llamamos realidad es una experiencia estética. Y si es una experiencia estética y está condicionada por los mitos, etcétera, por tanto es una construcción, es una obra de arte, ¿no? Y hablaremos, por supuesto, de Thoth, pues el creador por la palabra, entraremos en muchas cosas, ¿no? La tercera conferencia será la que dedicaré al antiguo Extremo Oriente. La autora que he citado antes, Chantal Maillard, de ella aprovecharemos una obra que ya he recomendado yo más veces, es una obra breve, pero yo creo que extraordinariamente bella y lúcida, que es la sabiduría como estética. Veremos el camino de la estética tal y como es tomado por el confucianismo, el taoísmo y el budismo. También veremos una obra también muy recomendada por mí de muchos años, de Joel Hoffman, que son los poemas japoneses a la muerte. Ahí querré poner el foco en ese ritual de escribir algo antes de morir, es decir, meter belleza y arte al final de la obra de arte de la vida y en el precipicio justo antes de que se borre la pizarra, por así decirlo, o antes de quizá entrar en otra obra de arte, ¿no? Entonces eso me parecía muy interesante, esa concepción de salir, ¿no? De salir de la gran sinfonía de la vida o de la gran ópera de la vida con una sonrisa, ¿no? La cuarta y quinta conferencia las dedicaremos a la India antigua, concepto de Maya como el gran hechizo del mundo, que es una realidad virtual. Mostraré las dos fases, una primera fase en la historia de la India védica, en la cual Maya tenía una acepción positiva, es decir, sí, es un hechizo. Maya y magia están emparentadas las palabras. Es un hechizo, estamos hechizados, pero es un hechizo benefactor. O sea, la primera fase será un hechizo por amor, no es un hechizo del que haya que salir, es una bendición estar aquí, ¿no? Y la segunda fase como una fase, digamos, de negación, que es una fase, por ejemplo, en la que estaría Schopenhauer muchos siglos después, que es un hechizo espantoso, es un infierno, por ejemplo, la vía budista también estaría ahí, y hay que desmontar el hechizo, hay que apagarlo, ¿no? Apagar la televisión o quitarse las gafas de realidad virtual y acceder a lo indecible, lo indecible desde lo que se siente dentro del mundo virtual, ¿no? Me va a interesar mucho también el concepto, un concepto muy tratado también en los textos, en mis textos, que es el concepto tapas, el sufrimiento creativo. Me parece muy interesante la relación entre sufrimiento y belleza, ¿no? Las consecuencias, o sea, el material que genera el sufrimiento para
sublimar la experiencia. Y la insistencia que hay, por ejemplo, en el Rig Veda, que es con el sufrimiento con el que se hace el mundo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Quizás nos lleva a reflexiones como que habría cosas, planos muy superiores a los que se marcan, los que se dibujan con el dualismo de dolor-placer. Habría cosas que están más allá de la huida del dolor y la búsqueda del placer. Estaría, entonces, ahí, en esos planos superiores, donde estaría un dolor que valdría más que cualquier placer, ¿no? Podría estar ahí el concepto de tapas, ¿no? El dolor por amor, por creación, por... Bueno, esto lo veremos. También me hacía la pregunta, claro, la palabra creadora, otra vez más iremos a esto, la palabra creadora, ¿hasta dónde llega, ¿no? ¿Hasta cuántos hechizos son todavía posibles? O sea, ¿qué posibilidades de hechizo están todavía? Pensemos en política, pensemos en lo que queráis. ¿Cuántos hechizos están por llegar? Bueno, nos iremos a la Grecia clásica, por así decirlo, así llamada, Platón. Es imposible no pasar por Platón en todos los cursos que hacemos. Y entonces, pues con Platón veremos que el mundo, tal y como lo plantea en su gran sistema físico y metafísico, el mundo es la creación de un demiurgo, es decir, de un dios menor que carece de creatividad. Él copia y copia además las ideas, son unos arquetipos que están en el cosmos noetos, en el plano de las ideas. Lo copia mal. Por tanto, según Platón, esto que se nos presenta como realidad es una gran chapuza, adolece, tiene demasiadas carencias de belleza. Hay demasiados momentos en todos los planos donde sí hay momentos en los que dice uno, uy, eso sí que es bello, ¿no? Pero en general está mal hecho, por lo cual está llamado, ¿no? La llamada a salir de la caverna o del mundo de las apariencias, quitar las apariencias, ir al verdadero mundo, que el verdadero mundo es la belleza absoluta. Y veremos el banquete, como os he dicho antes, ese diálogo donde se muestra a través de Diotima, esta mujer, que aparece en los diálogos de Platón como el ser más brillante de todos, más que Sócrates, que ya es decir. Entonces ella es el que le dice a Sócrates cuál es el camino el único camino, que es el de la belleza. Sobre todo el de la belleza ética y estética también, pero la ética, por supuesto. Hablaremos también del tema de la posesión, del artista poseído, cuando se está creando. Se va a sostener Platón a través de Sócrates, va a sostener que el artista, cuando está a tope, ya no es él. Está tomado ¿por quién? Por los dioses. Vamos a ver quiénes son los dioses, qué son esas cosas, qué fuerzas son. Los negamos, los dioses, los aceptamos, los definimos. Y luego también veremos la República, que es las reflexiones sobre ese estado ideal que propone Platón, donde propone la condena y la censura de determinadas formas de arte. Por tanto, veremos, es una ocasión para ver el tema de la censura. Iros haciendo la pregunta de si el arte, entendido como el arte expuesto al público, no la vivencia personal, uno en su cabeza, por el momento no hay ningún detector ni cámara que pueda censurar lo que yo puedo imaginar. No sé si llegará, pero por el momento no. Por tanto, tenemos un ámbito de libertad absolutamente extraestatal o extratecnológico donde podemos imaginar las barbaridades más increíbles. Lo que queremos decir es, el arte es ilimitado, se puede exponer cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa. Bueno, pasaremos a Aristóteles en su poética,
Y ahí veremos su concepción. Aristóteles es un frío en ese sentido, es muy pragmático, es un pensador que yo adoro, pero en ese sentido mantiene, es extraordinariamente, desde el punto de vista sensual, digamos, extraordinariamente frío y digamos, baja, digamos, los ardores y los altos vuelos, ¿no?, de su maestro Platón. Y considera que el arte es simplemente imitación de lo real, que lo imita a través de distintas formas, el sonido, a través de la forma de escultura, pintura, etc. Considera que la poesía es simplemente técnica. Él niega cualquier intervención de lo divino, de lo metafísico, pero a la vez, curiosamente, él habla de que todo se mueve y para que todo se mueva, todas las cosas y todos los elementos del cosmos entero, él habla de un motor inmóvil que es el que permite que ese movimiento ocurra. Entonces, lo curioso es que cuando se quiere definir ese motor inmóvil, claro, ¿por qué el motor inmóvil mueve todo lo demás? Pues al parecer todo lo demás va hacia él, va hacia esa especie de gigantesco esa gigantesca piedra magnética por su belleza, algo así como que todo va hacia ahí. Entonces se podría hablar de que el cosmos de Aristóteles, bueno, esto lo perfilaré con más rigor y más academicismo, espero. Se puede decir algo así que en el cosmos de Aristóteles finalmente no puede ser más romántico y más, porque todo lo que veáis moverse desde los ríos, los planetas, vuestros gestos, la historia, todo se mueve algo así como arrastrado, ¿no?, por una belleza omnipotente que, bueno, que se podría hacer equivaler y se ha hecho equivaler a el concepto ese tan, no sé, tan descomunal, ¿no?, que a veces lleva la palabra Dios, ¿no? En la octava conferencia hablaremos precisamente del Dios artista en los monoteísmos del Oriente Medio. Estoy hablando del judaísmo, del cristianismo y del islam, que tienen el presupuesto, creo, absolutamente incuestionable, si es que tienen fe, si es que hay fe, la fe básica que creo que deben tener. El mensaje básico es que algo omnipotente, una especie de gigantesco, descomunal artista, ha creado el mundo. Y lo ha creado como ha querido. No lo ha creado como el demiurgo de Platón, que lo ha creado copiando, siguiendo instrucciones. No, que de repente algo que llaman Dios, que llamamos Dios, bueno, es que no, tengo que tener cuidado cómo uso las palabras, por favor, que nadie se ofenda ni nada. Digo que desde ahí, que es un lugar absolutamente legítimo y respetable, también es legítimo y respetable no estar ahí, pero desde ahí lo que se ve, lo que se tiene que ver es que hay una cosa, más que una cosa, una especie de descomunal fuerza creativa, es artística. ¿Por qué? Porque podría haber hecho el mundo de otra forma, y si lo pudo hacer de otra forma y lo ha hecho como es, que es bastante, si miráis el mundo con todo, ¿no?, con todo, y es bastante prodigioso. Por tanto, hablaríamos, por tanto, de una gran obra de arte, de un gran artista primordial. La pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Con qué lo hace? ¿Por amor? ¿A qué? ¿Por amor a qué? ¿Y con qué material y para qué? Podrían no haberlo hecho, porque si estaba obligado a hacerlo, entonces no es Dios, no es libre. Bueno, esto ya lo dejaremos ahí, pero en cualquier caso yo sí quiero, si no os importa y si de verdad las personas creyentes de distintas religiones, que sé que estáis entre los alumnos, si no os parece mal, meter el foco, una cierta teología del ser humano, del Dios artista. Y por otra parte, ¿cómo es que ha creado seres humanos artistas?
¿Cómo ha hecho que exista la posibilidad de la belleza? ¿Cómo se le ocurrió eso de la belleza? Con su tensión, con la fealdad, belleza, creatividad. Bueno, luego iremos a Kant. Kant, pues fijaos, por fin tendremos ocasión, no hemos tenido en otras conferencias, en otros cursos, de ocuparnos de una obra suya deliciosa, que es la crítica del juicio. Es donde Kant se ocupa del fenómeno estético, de la estética, de la percepción y de todo el misterio de la percepción. Ahí veremos la diferencia entre lo bello y lo sublime, según Kant. Lo bello como la paz, armonía que produce, por así decirlo, la forma, la concordancia entre los arquetipos y la realidad. Es decir, si uno tiene un modelo de casa, por ejemplo, un ideal de casa, y de pronto un día se ve sentado ahí, en una casa al lado del mar, pues con maderas verticales de estilo noruego, puesto al lado de un lugar, digo, pues si hay alguien que le guste el estilo noruego, y está ahí sentado y lo tenía en la cabeza, pues le da, en el momento que lo viva, que lo experimente, pues vivirá esa paz, esa maravilla de la belleza, o la belleza entendida desde Kant como una experiencia aquietante, de armonía, de paz. Frente a eso estaría lo sublime como el vértigo, el estupor maravillado ante algo que trasciende completamente la tensión entre lo bello y lo feo, entre arquetipos y encarnaciones de arquetipos. Es el impacto, si queréis, el impacto del... Él habla pues, del impacto de un mar embravecido, ¿no? Si queréis, visto por la noche desde un acantilado. Pero también, si queréis, el propio impacto, el estupor maravillado, el propio impacto de la vida, ¿no? La vida como es, cómo la definiríamos. Lo que hoy hemos vivido es imposible. ¿Ha habido hoy belleza? ¿No la ha habido? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que está habiendo ahora mismo? Probablemente es en lo sublime donde está el filósofo, es la mirada esta, ¿no? Del estupor maravillado, ¿no? Que quizás sirvan estas reflexiones estéticas para mostrar cómo vibra, creo yo, la mirada del verdadero filósofo, ¿no? De la filosofía. Bueno, en la décima es Hegel, me da tiempo, ¿eh? Hegel, vamos a hablar de un texto suyo que, con el título de Lo bello y sus formas. Hegel siempre es sorprendente, aunque a veces es agotador y a veces es, en fin, demasiado monumental, y a veces incluso en algún momento le podríamos ver momentos de arbitrariedad, y casi de totalitarismo sistémico de sí mismo, ¿no? Una cosa curiosa. Ya hablaremos de esto, pero bueno, tiene unas reflexiones sobre lo bello interesantes. Hegel es interesante, sin duda, vamos, por mucho que le odiara a Schopenhauer, pero a mí me interesa Hegel. Él dice cosas como el intelecto, pensemos en los procesos del pensamiento intelectivo, organizador, lógico. El intelecto no aprende jamás más que uno de los lados de lo bello. Queda en lo finito, en lo exclusivo y falso. Lo bello, al contrario, es en sí mismo infinito y libre. Algo así como que si se mira a través de las categorías del intelecto o a través de estructuras o a través de mapas intelectivos, podemos decir, entonces no se ve la belleza, se ve un lado, pero no se ve todo. No se ve la libertad y la infinitud de lo bello. Si queréis, se podría decir que donde pone Hegel bello, a lo mejor estamos hablando de lo sublime de Kant. El carácter infinito y libre se encuentra a la vez en el sujeto y en el objeto. Algo así como que la experiencia esa, digamos que se contagiaría el observador, se contagiaría de ese olor de infinitud y de libertad
que tiene lo bello, ¿no? Entonces, la experiencia de lo bello convertida en una experiencia, digamos, una experiencia que sacaría, ¿no? Sacaría, digamos, casi de la posición normal en el mundo, ¿no? Veremos a Novalis también, el gran poeta y filósofo que se hacía la pregunta de si no vaya a ser que nos estemos hechizando nosotros mismos, que seamos magos de nosotros mismos. Me haré la pregunta de si es así, ¿cómo lo hacemos? Entraremos en el romanticismo de los siglos XVIII y XIX, el romanticismo básicamente el alemán, pero no solo el alemán. También haremos alguna referencia a Inglaterra, Estados Unidos. La concepción del artista como el que está ahí, los procesos artísticos como procesos de conexión con la esencia de lo real, con lo más profundo de lo real, llevando la creación y el fenómeno creativo y estético a la razón misma de la realidad. En la conferencia 13ª aprovecharé una obra de Rudiger Safransky, que sé que aún no la habéis leído, que es Schiller y Goethe, que es la relación de amistad entre estos dos grandes escritores. Bueno, encontraremos me parece una frase interesante y potente de Safransky, cuando afirma que fue en su amistad con Goethe cuando Schiller aprendió que los impulsos creativos están enraizados en una región que por su naturaleza no puede ser comprendida. Es decir, el artista no sabe lo que hace y no sabe de dónde le viene el material que le está atravesando, por así decirlo. En la siguiente conferencia reflexiona Schopenhauer el mundo como representación. Reflexionaré sobre cómo es que se hace esto, quién lo hace. También la reflexión de Schopenhauer, en virtud de la cual en la contemplación estética de la obra de arte, cuando quedamos, por así decirlo, absorbidos y perdemos el yo, una especie de éxtasis estético, viendo una obra de arte o lo que sea, momentos en los cuales una música desaparece el deseo, algo así como que no habría ya nada que desear porque estaríamos nadando en el paraíso absoluto. Eso dice él que es un anticipo de lo que nos esperaría si desactiváramos el mundo que sostenemos en virtud del deseo. Bueno, eso lo veremos en esa conferencia. Nietzsche será el siguiente, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Ahí bueno, veremos esa lucha de Nietzsche contra la decadencia en el arte, el nihilismo, la debilidad, el arte como un impulso de vida. Veremos su apuesta por los grandes ideales, ¿no? También su reflexión sobre el dios artista inmoral, que sería el que, según él, inmoral, no, metamoral, perdón, no inmoral, sino metamoral. Su creencia, su afirmación de que solo como obra de arte tiene sentido la existencia del mundo, y también nos servirá desde él, porque él dedicó esta obra a Wagner, asomarnos un poco a Wagner, ¿no? A este persona, este creador tan controvertido, tan especial y en algunos casos tan inmoral, y no solo metamoral, sino incluso inmoral. Vamos a ver qué se ve de Wagner desde Nietzsche, y por qué se aleja Nietzsche de Wagner, ¿no? Exactamente qué es lo que hace Wagner, ¿no? Según Nietzsche, quizá lo que hace Wagner es dejar de ser serio. Digamos que entra en una cosa que vamos a tratar también, se hace demasiado mercadotécnico y demasiado cursi, ¿no? En el sentido de llevar el arte a zonas donde no debería entrar. Siguiente conferencia vamos a ver a Coomaraswamy, que es un pensador en la tradición hindú, afincado en Estados Unidos en el siglo XIX. Veremos la transformación de la naturaleza en arte, el arte es religión, la religión es arte. Veremos su visión del maestro Eckhart.
Y veremos también ahí las reflexiones sobre el silencio, silencio como condición para la percepción, ¿no? Requisito de la contemplación estética, y haremos alguna conexión con la mística del silencio. ¿Qué ocurre cuando en silencio real se contempla cualquier cosa, aunque sea una silla, ¿no? ¿Cómo explota ese rincón del gran cuadro de la vida, ¿no? Eso lo veremos. Y hablando de pintura, en la 17ª conferencia hablaremos de pintura. Curiosamente, los cuadros son los objetos más caros del cosmos, del universo humano. No hay nada más caro que esto. Reflexionaremos sobre el síndrome de Stendhal, pintura abstracta del siglo XX, que me interesa. ¿Cómo es posible que ocurriera? Si es un bluff, si no es nada, si es arte, si no es arte. Veremos el caso de Pollock y haremos reflexión sobre los universales en filosofía. ¿Qué significaría quitar los arquetipos? ¿En qué se convertiría la realidad? Probablemente veríamos una obra abstracta. Siguiente conferencia, María Zambrano, Filosofía y Poesía. Hablará del poeta como el que, a diferencia del filósofo, el poeta quiere condenarse, el artista se quiere condenar. Por tanto, habría un camino quizás muy diferente entre el artista y el místico de la salvación, de la retirada, del vaciado, Pero, aunque no lo sé, porque a lo mejor en la pintura abstracta hay un camino de disolución, ¿no? Estoy pensando en la pintura abstracta del siglo XX que podría ser vista como llevar al cuadro el camino de la disolución del cosmos y la salvación mirando el magma resultante, ¿no? Hablaremos también de Martin Heidegger, es que no me da mucho tiempo ya. Hablaremos de Martin Heidegger, sus reflexiones sobre la poesía. Rilke, en esa misma conferencia, su famosa frase del poeta de que la belleza es el comienzo de la tragedia. Yo lo creo, yo creo que por eso la belleza es la clave en el arte, porque la belleza es mucho más poderosa. La fealdad, de alguna forma, cuando se ha hecho explícitamente, en determinadas el arte, digamos, de vanguardia, yo lo veo más como una forma de frenada. Y la belleza arrastra, y la fealdad es una forma de liberación del arrastre, ¿no? Bueno, lo veremos ahora un poco más, ahora lo diré. En la siguiente conferencia hablaré de arte, ideología, mercadotecnia, cursilería, desde Gadamer, el texto de Gadamer que lleva como título el texto eminente y su verdad. Cuando dice Gadamer algo así como: deberíamos describir abiertamente el fenómeno de lo cursi como la irrupción destructiva de ese interés ajeno en la autonomía de lo artístico y despacharlo por ser contrario a la verdad. Sería algo así como el arte que no es arte, sino que es una forma de ganarse la vida redundando lo que se dice en cada momento histórico, apuntándose a los hashtags, por así decirlo, ¿no? de cada época. Y eso es una cursilada. Bien, en la 21, los grandes sistemas filosóficos los vamos a ver como obras de arte arquitectónico. Voy a hacer esas reflexiones, los grandes sistemas filosóficos, los voy a ver como arquitectura, es también una forma de obra de arte. Hice alguna conferencia, algún curso hace años, se llamaban obras maestras del arte filosófico. Nos apoyaremos también en Gilles Deleuze, su concepción del filósofo francés, que la filosofía no es descriptiva, sino creativa, el filósofo como creador de conceptos. Y pondremos a Simone Weil para una posición crítica de cuidado, que habría que analizar esos conceptos que se van creando, porque algunos de ellos llevarían, aparte de ser bombas, llevarían la nada dentro, pero analizándolos podrían salvar vidas. Esto es lo que decía Simone Weil. La número 22, el arte arquitectónico. Hablaremos del hogar humano,
la decoración, una referencia a Cicerón sobre los deberes y a Gaston Bachelard, su obra La poética del espacio, es una obra muy interesante. 23, la literatura, haré una mirada filosófica al gran, famoso crítico, ya fallecido, literario, Harold Bloom, y sobre todo en el canon occidental, su obra tan famosa, el canon occidental, cuando decía: en la actualidad me siento bastante solo al defender la autonomía de la estética. La autonomía de la estética, él ya estuvo, lo veréis en muchísimas entrevistas que encontraréis en YouTube, pues él estaba un poco asustado de que todos los departamentos de literatura de las distintas universidades estaban empezando a llenarse de una cierta presión de meter moralina en el arte, de arte comprometido, casi de panfletismo. Y el mercado incluso estaría un poco así también, ¿no? De lo políticamente correcto, una censura. Entonces, él diría, el arte es un fenómeno, es una experiencia, tiene que llevar lo único, ¿no? Lo voy a conectar también con Gadamer. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que dice Bloom ni en sus gustos, pero sí creo que da una llamada de atención. Cuidado, no perdamos el buen gusto en el arte, ¿no? Lo grande, lo que sobrevivirá milenios. Las distintas opciones morales o de moral sexual o política, etcétera, eso todo será estudiado, pero como curiosidades en el futuro, pero el impacto estético, eso es el arte. Y veremos el caso del escritor Cormac McCarthy y su Meridiano de Sangre, que habréis leído algunos, pues la barbarie absoluta. Sin embargo, como a esa barbarie se le incorporan elementos estéticos que nos lleva a un mundo quizás sublime, ¿no? En el sentido de no placentero, sino indescriptible. La siguiente, 24, arte y realidad virtual tras la revolución digital. Traeremos a Jean Baudrillard, la pantalla total. Bueno, cuando dice Baudrillard que la virtualidad nos da todo, pero de manera sutil nos escamotea al mismo tiempo todo. Pues ese miedo al mundo de las pantallas, a esa otra, una caverna dentro de la caverna de Platón. Bueno, yo eso no lo comparto, pero bueno, lo veremos. Y eso me va a servir para presentar uno de los sistemas filosóficos antiguos de la India antigua, de la tradición de los Vedas, que es el Samkhya, y ese dualismo, ¿no? Esa llamada a estar constantemente diferenciando qué es lo que es uno de verdad y qué es lo que es virtual, qué es lo que es falso, ¿no? Algo así como que estaríamos en realidad virtual, en pantalla ya de origen. En la 25 vamos a entrar en una obra de un antropólogo, una obra muy famosa, Steven Feld. Es el estudio que hizo en Papúa Nueva Guinea con, ¿lo tenéis? Sound and Sentiment, estudio que hizo de los Kaluli, de la etnia de los Kaluli, y sobre todo viendo cómo estos seres humanos, su cosmos sonoro, la sinfonía en la que vivían y cómo estaba integrado los pájaros, y sonido de eso que llamamos selva. Entonces eso, una vez más, yo creo, como ya hemos hecho en Egipto, nos va a permitir visitar otras obras de arte, civilizacional desde dentro, ¿no? Y el tema vamos otra vez a la tensión entre sonido y silencio. Vamos a ver el tema del sonido. 26, vamos al cine, al séptimo arte, vamos a ver el tema de los guiones, vamos a reflexionar sobre el método de Robert McKee, el famoso gurú de los guionistas de Hollywood. Y bueno, pues, ¿qué es esto, no? ¿Le metemos guión a nuestras vidas? ¿Cómo va esto? ¿Y por qué tienen esos guiones esa estructura? ¿Es que hay una necesidad intrínseca de que las cosas sean...? Bueno, lo veremos así y haré una reflexión a una obra de arte cinematográfico especialmente sorprendente para mí,
que es Mulholland Drive de David Lynch. 27, hablaremos de la belleza que se incorpora en los videojuegos actuales. La industria de los videojuegos ya supera con mucho el cine y muchas otras cosas. Yo es gracias a mi hijo, la verdad. Bueno, mi hija también, cuando era jovencita también, o más jovencita todavía, que me va a matar si me oye. Bueno, cuando era adolescente, así, también estaba con lo de los videojuegos, ya jugaba sobre todo a los Sims, etc. Pero claro, se ha metido en determinados juegos un nivel de belleza paisajística, de cielos, etcétera, que me parece que ya estamos, el que esté detrás ahí, estamos ya en lugares, bueno, son un auténtico, son muy impactante lo que se llega a hacer. Por tanto, me pregunto qué está por llegar en el mundo de los videojuegos. La concepción de la vida misma como un, no videojuego, sino un sensor juego. ¿Por qué llamamos videojuego si no solo hay vídeo? No solo hay vídeo, también hay acústica, imagino que habrá olores y habrá muchas más cosas. Con la concepción de la vida como juego, esto haremos una conexión con el concepto lila, tan bonito, lila, de la India antigua, en sánscrito. La traducción de lila es el juego de los dioses. Están jugando los dioses aquí. Esto es un juego. Yo soy un avatar. Están jugando aquí. Cuando me despierte me daré cuenta de que soy un muñeco. Pero es un juego sagrado. Entonces, me interesa mucho el tema de los videojuegos. Una vez que yo sugiero, de verdad, porque sois filósofos, yo creo que debéis hacerlo, si queréis, es trascender su demonización. Yo no juego a ninguno, aparte porque no sé, soy malísimo, lo he intentado y vamos, soy un patoso o un manoso, ¿no? En ese caso. Pero creo que es un mundo a tener en cuenta. A tener en cuenta. 28, ciencia y arte. Veremos los modelos de cosmos, los modelos, esto los que estéis haciendo el curso de filosofía de la ciencia, bueno, pues os sonará. Veremos que los distintos modelos de cosmos pues también tienen un elemento creativo y bueno, son resultantes de un esfuerzo. Es verdad que también tienen que servir para explicar la mayor cantidad posible de datos, de experiencias, o de dar y de hacer predicciones, pero lo cierto es que son grandes construcciones. Eso que llamamos el universo, hoy en día es un dibujo, es una obra de arte. No es lo real, es una obra de arte, ¿no? Y ahí vamos a escuchar las ideas, las propuestas de Wolfgang Pauli y de Roger Penrose, cuando señalaban que los niveles de belleza de los modelos de universo eran indicadores de verdad. Es decir, a más bello el modelo, más verdad tiene, más capacidad de describir el cosmos. Frente a eso, se presenta la fealdad como libertad y como posibilidad, la fealdad de los modelos, ¿no? Y como posibilidad de cambio en los paradigmas. Y ahí presentaré la obra de Sabine Hossenfelder, su obra El universo feo. La fealdad también, lo que es rompe, ¿no? Frente a la belleza arquetípica y abre otras posibilidades. La número 29, pues eso, ya llegamos. Me estoy retrasando un poquillo, perdonadme. El misterio de los sueños, eso que vivimos, esa gran experiencia, no sé vosotros, yo sueño muchísimo, es agotador, la verdad es que quisiera no soñar tanto, pero vamos, es agotador y además recuerdo mucho y yo siempre digo, tengo bastante con la vida, no hace falta que me metan 80 vidas más todas las noches, pero bueno, parece que no tiene remedio. Entonces, pero claro, ahí dentro hay grandes construcciones estéticas, hay arquitectura, hay pintura, hay guiones. La pregunta es, ¿dónde se hace eso? ¿Quién lo hace? ¿Qué es lo que está creando sueño? Referencia a Schopenhauer cuando dice cualquiera mientras sueña sería un Shakespeare. Es verdad, todos somos unos increíbles Shakespeares ahí. Y bueno,
también esto servirá para una cierta referencia a las reflexiones de Sigmund Freud sobre la razón de ser de los sueños. Yo creo que sí, Sigmund Freud es demasiado pragmático, ve los sueños como parte de un sistema de autoequilibrio psíquico. Pero bueno, y también os contaré algunas experiencias personales y haré una referencia final a ese obrón, ¿no?, de Shakespeare que lleva por título La tempestad, de donde escuchamos la famosa frase de que estamos hechos de la misma materia con la que se hacen los sueños, ¿no? Estamos hechos los seres humanos con la materia de los sueños. Pues claro, todo esto intentaré ordenarlo. He visto que es un programa muy, muy ambicioso, pero para mí personalmente, aunque va a ser agotador, pero para mí va a ser de verdad muy emocionante, de verdad un privilegio hacerlo con vosotros. Las conclusiones, bueno, ya lo he adelantado. Vamos a ver estos pinceles metafísicos, qué disponibilidad tenemos, desde dónde podemos moverlos, tema de la estética. También hablaré de la ubicuidad de lo sagrado, es decir, la experiencia del silencio, la contemplación del mundo desde el silencio, que haría explotar la belleza ubicua. Entonces lo voy a explicar como la experiencia de lo sacro, pero bueno, eso será dentro de 30 conferencias. Bueno, pues ya lo he presentado y me quedo a la espera de vuestras, si todavía seguís ahí, a la espera de vuestras preguntas, aclaraciones. Ya sé que os he descargado muchísimo material, pero bueno, como esto queda grabado, pues podéis pararlo, ¿no?, y verlo y ya sabéis que cualquier aclaración, pues ahí estoy, a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? Un momentito, no sé si es que... Paloma Alonso, qué bonito programa, muchas gracias. Me hizo mucha ilusión ver que lanzabas este curso, porque siempre me ha interesado muchísimo la belleza. Sí, Paloma, fíjate, si lo miramos filosóficamente, lo bello es el hecho de que exista esa cosa. El hecho de que esté insertada, que esté ahí. Ese mecanismo de que a veces la belleza, ¿qué sugiere? ¿Qué insinúa? ¿Qué marca? Por tanto, diríamos, no, pues hay obras que buscan expresamente lo feo desde el arquetipo del momento, sí, pero lo busca por algo, para alcanzar el equilibrio de la belleza del que lo hace, que necesita romper por la razón que sea, o liberarse de la presión social, de los arquetipos a los que está sometido el artista, tiene que romper. Gracias a ti, María. Saludos. Bueno, no sé, si tenéis, ya sabéis, cualquier pregunta que tengáis, pues también a vuestra disposición. Y un placer. Empezamos otro gran viaje. Hasta el lunes que viene. Que estéis bien, amigos. Ahí, espera. Paloma Alonso. Interesante el tema del feísmo, sí. El feísmo yo creo que lo trata bien Nietzsche. El feísmo tiene la ventaja,
otorga la belleza de la calma, del no tener que estar esforzado, por un lado, y por otro lado, o sea, el antiheroísmo estético, digamos, primero cohesiona muy bien por abajo y por otra parte es relajante, y por tanto hay una belleza psíquica que se quiere alcanzar, un equilibrio psíquico en esto, ¿no? Y luego el desprecio a esto también de alguna forma liberaría de la carga, ¿no? De todas formas, considero que la educación humana, la sensibilidad estética también prepara para la sensibilidad ética y hace uno más capaz de detectar qué es lo que está muy feo desde el punto de vista ético, o menos capaz de normalizar determinadas atrocidades, ¿no? Bueno, pues un placer, como siempre. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Que estéis bien. Adiós, Rosa. Gracias a ti. Gracias, Miguel. Adiós. Mucho material, pero tenemos tiempo por delante para ordenarlo. Lo ordenaré lo mejor que pueda.